Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos la clase práctica del módulo 3, que es en relación a los temas territorios turísticos y efectos ambientales, ¿sí? Vamos a tratar, mientras de tener todas las cámaras apagadas, solamente la vamos a aprender en el momento de hacer alguna pregunta, ¿sí? Así mientras mejoramos la conexión para poder escucharnos mejor. Bueno, supongo que ya han entregado todo el parcial, espero que les haya ido bien y que hayan podido responder a tiempo como lo establecimos en la consigna. En esta clase me acompañan Paola y Emilce, que son también compañeras que vamos a estar en las clases de trabajos prácticos. Y bueno, como el módulo comienza hoy, empezamos a transitar este módulo 3 de la materia, y la clase teórica de este tema ustedes la van a tener el día jueves de la semana que viene, en horario de clase, ¿sí? Sería el jueves 30 a las 16 horas. Entonces vamos a comenzar a trabajar hoy con práctica. Como suponemos que probablemente todavía no han empezado a leer la bibliografía del módulo 3, vamos a comentarles con Emilce y Paola una breve síntesis o presentación de los textos que integran el módulo 3 y después les vamos a presentar cuáles son las consignas del trabajo práctico 3. Bueno, le voy a pedir a Emilce si nos puede compartir la pantalla para ir mostrándonos en la PEDCO dónde se van a encontrar ustedes la bibliografía del módulo y las consignas del práctico. Emi, si me escuchás y podés compartirnos tu pantalla. Te escucho. Ahí estoy en eso. Buenas tardes para todos. Y como saben, la bibliografía se encuentra en la página inicial de PEDCO, ¿sí? En un enlace que dice bibliografía, ¿sí? Voy a acceder acá para que vean, pero ustedes ya conocen bien el caminito, ¿sí? Así que ustedes apretando acá se les va a desplegar un enlace que los va a llevar en definitiva a esta carpeta donde está el módulo 3, ¿sí? Entonces, módulo 1, módulo 2, módulo 3, y acá se va a desplegar todos los textos que tenemos que leer para este módulo. Cada texto tiene un sentido que vamos a tratar de resumírselos hoy para aportar a los contenidos del módulo 3. Bueno, estos serían los textos, ¿sí? Caro, ahora empezamos por explicar los textos, ¿verdad? Bien, sí. Bueno, bien, vamos a explicar los textos. Vamos a darle un sentido a esta explicación de textos. Como les comentamos, en el programa ustedes van a tener dos grandes temas que incluye este módulo. Uno de ellos es el tema de territorios turísticos, ¿sí? Que se relaciona con estos conceptos de destino, ciudad, centro turístico, corredores. Y el otro gran tema que incluye este módulo es el de transformaciones ambientales del turismo. Entonces nosotros vamos a hacer una presentación de la bibliografía con ustedes en un sentido, en principio ordenado, que tiene que ver con el vínculo con los temas, y buscando ir un poco de lo general a lo particular, ¿sí? Bueno, entonces el primer texto que vamos a presentarles es el texto de Silvana Suárez, que es sobre territorios turísticos. Ahí les va a hablar Emilce. Yo apago la cámara y el micrófono un ratito. Bueno. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo hasta me pinté y me peiné hoy para hablarles. Bueno, el texto que yo voy a explicarles es el texto de Suárez, que se llama, disculpen que me voy a fijar bien para decirles, se llama Los territorios de las prácticas turísticas, transformaciones socioterritoriales en las sociedades locales. Este es un texto que es difícil de leer porque tiene mucho aporte conceptual, ¿sí?
pero voy a tratar de sintetizarles cuáles son los aportes que son fundamentales de este texto, para que ustedes tengan algunas claves para leerlos, ¿sí? Bueno, primero que nada voy a decir que el texto busca debatir, busca incorporar nuevas u otras herramientas conceptuales para seguir ampliando la visión que tenemos sobre el turismo, ¿sí? Entonces, busca salirse de la concepción más tradicional para entender el turismo, que es la perspectiva económica, es decir, que es la dominante, ¿no? Es como una mirada de decir que si cierra el negocio, el turismo es viable en cualquier territorio, y acá lo que dice la profesora es que tal vez hay que tomar otros conceptos que nos permitan ampliar la mirada para entender el turismo, ¿sí? Entonces, el primer aporte que hace es entender el turismo como una práctica social, es decir, no entenderlo solamente como el rol de turista consumidor y los centros como centros de consumo, ¿sí? No es ampliar y decir, bueno, el turismo es una práctica social, y no es cualquier práctica social, es esa que se inicia cuando salimos de nuestra residencia habitual, llegamos al lugar y establecemos relaciones con los residentes a través, tal vez, del consumo y servicios u otros contactos, ¿no? Entonces, entender al turismo como práctica social amplía nuestro entendimiento del turismo, ¿sí? Esta práctica se da en territorios distintos de nuestros espacios y hábitos habituales, valga la redundancia, de la vida cotidiana. Entonces, vida cotidiana también es otro concepto que aporta para entender el contraste, ¿no? Entonces, el turismo establece en el destino distintas relaciones en distintos lugares, y por lo tanto hace otras cosas que no hace en su mundo habitual. Hace cosas diferentes porque no tiene los condicionantes de su vida cotidiana, ¿no? Y en este sentido, las vacaciones representan una ruptura con lo cotidiano. Especialmente nos alejamos un poco de aquellas actividades que son más obligaciones que cosas que elegimos hacer, ¿no? Entonces, también un aporte de este texto es hablar del residente, porque no muchos textos hablan de los residentes, y lo visibiliza y lo convierte en un sujeto que importa en la práctica turística, ¿sí? Y en un momento el texto también nos interpela como profesionales al hacernos saber que el saber más sobre un fenómeno implica que vamos a saber que no hay acciones que sean neutrales, ¿sí? Y no es nuestro trabajo como profesionales tratar de descubrir qué hay detrás de estas decisiones que se toman en algunos lugares para incorporar la actividad turística. Estas decisiones pueden ser construcción de megamonumentos, cambios en la ciudad, ponerlas al servicio del turista, digamos. Esas decisiones tienen un impacto que nosotros, porque estamos ampliando nuestra mirada, vamos a saber, lo cual hace que nuestro ejercicio profesional nunca sea neutral, sino que responda a determinados intereses, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hacer como un resumen de esta primera parte, sobre los conceptos principales de esta primera parte. El turismo como práctica social, la práctica social en sí misma, la vida cotidiana, las vacaciones, los residentes y el ejercicio profesional. Desde este texto también incorpora un concepto que es bastante trabajoso de entender, ¿sí? Que es el territorio. Generalmente nosotros asociamos el territorio a un espacio y lo entendemos como quieto, pero el territorio, entendido como una construcción social, es dinámico, ¿sí? El territorio, es decir, es más que el espacio, ¿sí? Contiene todas las prácticas sociales, más allá del turismo. Es más que el soporte material de las relaciones que nosotros establecemos. Es una construcción social porque se hace a partir de las relaciones sociales que implican posicionamientos de poder. Es decir, las cosas que se hacen, evidentemente, o las cosas que se transforman en las ciudades, tienen que ver con la posibilidad de algunos de imponer sus intereses, de algunos, vamos a decir. Entonces, el espacio es un espacio de poder, objeto, de apropiación y de dominación. Siempre va a expresar relaciones de poder.
Y la organización social implica una intervención espacial, es decir, los actores que intervienen modifican el espacio y establecen relaciones que pueden ser cooperativas, conflictivas, que son las más, y complementarias. El territorio es dinámico porque las relaciones son dinámicas y cambian, ¿sí? Y un territorio turístico tiene hacia adentro atributos materiales y simbólicos que se constituyen como atractivos para que los turistas quieran ir a esos lugares, ¿bien? Y además tiene una dotación de bienes y servicios que hacen que yo pueda ir a otro lugar y consuma, tenga donde dormir, tenga que comer, etc. ¿Me explico? ¿Me explico hasta ahí? A ver, ¿se escucha bien? Bueno, me alegro. Entonces, decíamos entonces que un territorio turístico tiene todas estas cualidades de territorio, que es dinámico, que tiene que ver con las relaciones que se establecen entre turistas y residentes e instituciones, y entonces implica una práctica social, ¿bien? Entonces, lo que hacemos es la práctica social, que sería la práctica turística, y en ella establecemos relaciones. Esto hace parte del territorio turístico, que contiene las relaciones, los atributos, ¿sí? Es como que una parte es parte de la otra y van siendo así como todo parte del territorio. Otra cosa que tiene este texto es distintas conceptualizaciones respecto de los territorios turísticos. Es decir, hay distintas formas de denominar el turismo, los territorios turísticos de acuerdo a los objetivos que persigamos, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva de política y gestión, podemos definir un área turística, ¿sí? Y en este sentido, el área está definida por el tamaño, ¿sí? Es un área que se puede gestionar con determinados recursos, determinadas jurisdicciones, ¿sí? Tiene como más una dimensión de tamaño que de otras. Desde el marketing y la planificación turística vamos a tener territorios turísticos que vamos a denominar corredores. Los corredores se definen más por sus características, atributos atractivos, y se definen ese criterio para organizar también algunas intervenciones de política turística. Bien, los que dice Juan Cruz. Voy a volver un poquito para atrás y voy a decir, definimos el territorio, definimos lo que era territorio turístico, ¿sí? A ver, se cortó, se traba. Hola, Bien. Emi, Sí. se corta mucho, dicen los chicos. Salís entrecortada. No sé qué decirle. Se traba, sí, se traba mucho. Bueno, no sé, voy a hablar más despacio. Emi, más despacio, y a lo mejor alguien más en tu casa está usando internet, entonces te consume el ancho de banda. Fíjate si podés. Bien. Voy a hablar despacio, estoy sola, así que no sé si a ver, voy a empezar de vuelta desde el territorio. ¿Me explico? ¿Está bien ahora? ¿Se escucha mejor? Ahora sí pareciera, Emi. Entonces, habíamos hablado de qué características tienen los territorios, ¿no? Un poco. Los territorios contienen todas las prácticas sociales, que son más que un soporte material, es una construcción social porque se hace en base a las relaciones de poder que se establecen entre los agentes, ¿sí? Bueno, implica establecer relaciones cooperativas, conflictivas y complementarias, entre otros tipos. Emi, perdón, probá de sacar la imagen, solamente el audio. Danos, solamente audio. A ver ahí, ¿mejora? Sí, ahí mejora. Sí, Emi, Bien. mejor. Voy a volver un poco sobre territorio, les pido disculpas. Entonces, ¿por qué sirve
territorio para analizar el turismo, esta categoría, ¿no? Esta categoría sirve porque le va a dar al territorio una cualidad dinámica que se va transformando de acuerdo a cómo van transformando las relaciones que se den en el lugar, en el espacio del territorio, ¿no? Entonces, el principio del territorio en este sentido es que es una construcción social y que es dinámica. Bien, ese dinamismo le da identidad al territorio. Para entender que es un territorio turístico, vamos a decir que poseen atributos simbólicos, atractivos, naturales y culturales, y servicios que motivan a que los turistas se trasladen a esos espacios. Bueno, me dicen que no tiene nada, no sé qué hacer. Emi, se corta mucho. Se escucha muy entrecortado. Amy, ¿querés si no hacer como un cierre, decir por ahí lo principal que te haya quedado y vemos si avanzando con otra conexión funciona mejor? Bueno, dale. Básicamente lo que hace, voy a tratar de sintetizar lo más que pueda el texto. El texto incorpora conceptos que van a completar miradas sobre el turismo más allá de la economía. Los conceptos principales del texto son práctica social, el turismo como práctica social, la vida cotidiana, las vacaciones, ¿sí? El residente, el territorio como construcción social dinámica, los territorios turísticos y maneras de entender los territorios turísticos de los objetivos que los clasifica. Es decir, desde la política y la gestión es posible entender a los territorios turísticos como áreas, un criterio que se basa en tamaño, el marketing y la planificación turística, entenderlos como corredor, que se ve sus características, minutos, etc. Desde la concepción del mercado, un destino turístico que tiene límites y los centros turísticos de una perspectiva de atributos y dotación de bienes y servicios turísticos. ¿Bien? Más adelante, el mismo texto habla de distintos espacios, digamos que como estas formas de territorio se dan tanto en ámbitos rurales como urbanos y por lo tanto delinean las características de lo rural, de lo urbano, por lo tanto de las ciudades. ¿Se escuchó bien la última parte? Más, Emi, por ahí si era algo fundamental, escribilo si querés en texto, ¿dale? Emi, ¿con eso ya terminaste vos de explicar ese texto? Sí, con esto ya terminé. Bueno, ahora... Chicos. Bueno, el texto que sigue a continuación, según este orden que proponemos nosotros de lectura, es el texto de Viñé, Enrique Viñé. Voy a compartir un momento mi pantalla para que lo vean. Bueno, este es el texto de Viñé. ¿Me escuchan? Que alguien me responda por audio porque ahora yo no puedo ver los mensajes escritos.
Sí, Caro, se te escucha muy bien. Bien, ¿y se ve el texto? Sí, se ve. Bueno, este es el texto de Viñé. Es muy breve, son solamente 2 carillas. Yo les voy a comentar que Enrique Viñé ha desarrollado su formación académica en temas de economías y negocios y, bueno, realizó un posgrado en marketing. Actualmente es profesor de marketing de la Universidad de Valencia. Estos datos que comento aportan un poco a entender cuál es la perspectiva del autor, ¿no? Cuál ha sido su formación y desde qué bases teóricas y experiencias él desarrolla esta conceptualización de destinos turísticos. Bueno, en este breve texto yo tomé algunos apuntes, les voy a comentar. Viñé propone primero una ruptura en relación a este concepto tradicional de destino turístico como espacio geográfico. También esto es un punto en común con lo que comentó Emilce, también que plantea la autora Suárez, ¿no? Que es necesario tener otra perspectiva, otra mirada, ¿sí? De los destinos turísticos, no solamente como un espacio geográfico, sino fundamentalmente, dice, como algo percibido. Entonces, da como algunos ejemplos, en este texto habla de que, por ejemplo, son destinos turísticos, dice Londres, Europa, Las Vegas, ¿sí? ¿Qué diferencia encuentran entre estas 3 denominaciones o menciones que yo hice? Londres, Europa y Las Vegas, ¿sí? Estamos hablando tanto de una ciudad como de un continente, de un parque, puede ser un país también, Patagonia puede ser un destino, ¿sí? Disney puede ser un destino, en esta perspectiva que nos plantea el autor, ¿no? Como algo percibido. Bueno, él define, hace claramente una definición de destinos turísticos como una combinación de productos que ofrece una experiencia integrada a los turistas, ¿sí? Dice que el destino es una combinación de productos y incorpora esta noción de experiencia. También, y en diálogo con los temas del módulo anterior, dice que el destino turístico es un sistema, ¿sí? Puede ser concebido como un sistema, como una unidad, y que puede coincidir o no con una gestión administrativa de un territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta búsqueda que hace él de trascender el concepto tradicional de destino en sentido geográfico, dice que puede coincidir o no con un recorte geográfico en términos de geografía política, ¿no? De límites entre jurisdicciones de un país o de una provincia o de una ciudad. Y de que, bueno, el turismo es una experiencia global. Estas por ahí las principales ideas que les puedo comentar de este texto, que constituye, bueno, como les comentaba, la bibliografía en relación al tema de territorio. Y ahora les voy a comentar algunos aportes que puedo hacer en cuanto al otro tema que es transformaciones ambientales del turismo. Ese tema viene, o sugerimos a continuación. ¿Se entendió bien lo que dije hasta recién? Que alguien me responda por audio. Bueno, ¿se escuchó? Sí, profe. Bueno, perfecto. Continúo entonces con el siguiente texto que les voy a presentar. Ahora están viendo una imagen que dice efectos ambientales en centros turísticos de la Norpatagonia. Sí, profe. Bien, gracias, muchas gracias, que alguien me responda, porque resulta que como yo estoy compartiendo mi pantalla no me aparecen los mensajes escritos, solamente puedo escucharlos. Bueno, este texto lo escribimos junto con el profesor José Luis Bosch. En relación al profesor José Luis Bosch, les comento que, bueno, es un
profesor que se ha jubilado de la Facultad de Turismo, es técnico en turismo de la primer camada de la carrera de Tecnicatura que se estudiaba en nuestra facultad antes de la actual carrera, y también es magíster en Teorías y Políticas de la Recreación. Actualmente, ya jubilado, es profesor consulto de la Universidad del Comahue, de la Facultad de Turismo, con lo cual también participa en algunas actividades académicas. Ustedes ya han tenido alguna clase escrita por él, y también en actividades de investigación. Bueno, este tema que planteamos acá también, como les comentábamos, dialoga con el tema de sistema turístico, ¿sí? Ustedes van a leer, ¿sí?, unas definiciones de centros turísticos, ¿sí?, como ciudades turísticas, o sea, centros turísticos o ciudades turísticas como sistemas ambientales, comprendiendo o considerando lo ambiental como todo esto que tiene que ver con lo físico, lo social, lo económico, lo cultural. Entonces, los centros y ciudades turísticas son concebidos como sistemas ambientales. Dice que para el abordaje de las problemáticas ambientales que tienen los centros turísticos es necesario un abordaje o una consideración desde lo económico, lo social, lo cultural y lo físico, ¿sí? Habla de que en los centros turísticos es posible encontrar o identificar procesos y estructuras que corresponden a estos elementos que forman parte del sistema turístico, y que es necesario hacer un estudio, cuando uno hace un estudio del centro turístico, identificar la escala de análisis, ¿sí? Acá encontramos también un punto que podemos observar en relación al concepto de territorio, ¿no? Cómo dialoga este concepto o esta idea o noción de centro turístico con la de territorio. Y plantea la importancia de utilizar el enfoque sistémico para la formulación de políticas públicas en el destino. Ustedes van a encontrar una primera parte que habla de introducción, fundamentación, objetivos y metodología, que tiene que ver con el desarrollo metodológico de este trabajo, ya que fue expuesto en un congreso y como resultado parcial de un proyecto de investigación en el cual participamos. Van a encontrar también un concepto de efectos ambientales del turismo. Me parece que es muy importante que ustedes lo individualicen y lo analicen en profundidad y en comparación con otros conceptos que van a encontrar en nuestros textos, ¿sí? Y van a encontrar ejemplos de efectos ambientales del turismo en centros turísticos norpatagónicos: Bariloche, Villa Langostura, Luminé y Villa Pegüeña, que son los centros turísticos en los que trabajamos en investigación en ese momento. Van a encontrar una enumeración de ejemplos de efectos ambientales del turismo, ¿sí? Como ven acá, subrayados: generación de empleo, movilización de trabajadores golondrina, incremento de la construcción, ampliación de servicios. Bueno, están claramente identificados, los van a encontrar fácilmente. ¿Y cuáles las ventajas del abordaje sistémico de estos efectos ambientales del turismo? ¿Sí? Este tema, este módulo, está estrechamente relacionado con el módulo anterior. Entonces, bueno, ¿cuáles son la necesidad y las ventajas de abordar en forma sistémica esos efectos ambientales? ¿Y cuál es el rol de las políticas públicas, ¿sí?, desde la gestión para la mitigación de los efectos ambientales negativos y desarrollar o promover mayores efectos ambientales positivos? ¿Sí? Esta es brevemente la explicación de este texto. A continuación, sugerimos que lean el texto de Octavio Getino. Bien, yo mientras voy buscando mi apunte porque yo tengo mi machete acá. Bueno, ahí están viendo el texto de Getino en la pantalla. Sí, claro, se ve. Bueno, gracias, Pau. Bueno, Octavio Getino, les cuento, falleció en el 2012, hace poco. Es español, ¿sí? O era español.
y se dedicó especialmente a los temas de cine y medios de comunicación, ¿sí? Era director de cine, narrador e investigador de medios de comunicación y cultura, ¿sí? En Argentina trabajó, estuvo exiliado en Perú en la dictadura militar y durante su estancia en Perú desarrolló un trabajo para la UNESCO, ¿sí? Que tenía que ver con la investigación de fiestas populares latinoamericanas. A partir de ese estudio que él realizó de fiestas populares latinoamericanas, se vinculó estrechamente con temas de turismo que ya eran digamos, de su interés y comenzó a investigar más al respecto. Entonces, hay alguien que tiene el micrófono prendido que hace interferencia. Bien. Bueno, entonces, en función de bueno, ese interés en cuanto a esos temas, es que él escribe este libro. Es un libro muy extenso, nosotros tomamos solamente algunos capítulos. Bueno, les comento cuáles son las principales ideas que formula en el texto. Bueno, en principio, él hace una crítica en relación a esta idea que se tiene del turismo en América Latina y el Caribe como de grandes o considerables beneficios económicos, de que es la forma en la cual estos países latinoamericanos han logrado o lograrían superar sus problemas económicos, fundamentalmente. Y él plantea que en relación a los beneficios que han tenido otros países centrales, como Estados Unidos y Canadá, las ventajas económicas en los países latinoamericanos han sido realmente muy bajas. Ustedes van a encontrar una gran cantidad de estadísticas y números y, bueno, formulaciones económicas que dan cuenta de esto, ¿no? De que el impacto económico del turismo en estos países no ha sido así. Y él plantea, bueno, dice, ¿por qué no ha sido así? ¿Por qué en Argentina, bueno, no habla específicamente de Argentina, pero sí en general de los países latinoamericanos, el turismo no ha generado esos beneficios que sí han generado en otros países? Entonces, el autor plantea que, considerando que el turismo se sustenta o se desarrolla en base a estos recursos fundamentales que son los naturales, ¿sí? o los recursos que tienen que ver con el ambiente, con el medio físico, y los recursos histórico-culturales, como a raíz de los procesos de colonización y el neocolonialismo, se han perdido gran cantidad de estos recursos y que entonces no nos encontraríamos los países latinoamericanos en las mismas condiciones que estos otros países de utilizarlos como recursos turísticos, ¿sí? Como una situación de desventaja o de desmedro, digamos, de esos patrimonios en relación a diferentes cuestiones que han ocurrido. Entonces enumera cuáles son esas cuestiones que han ocurrido, plantea en relación al entorno físico, hay un capítulo, ahí está, justo lo tengo ahí en pantalla, el entorno físico, cómo se han deteriorado los recursos naturales a consecuencia de la explotación intensiva, de la minería, ¿sí? Del monocultivo, la pesca indiscriminada, el sobrepastoreo, la contaminación del agua por hidrocarburos, ¿sí? Un montón de actividades que han llevado a deteriorar estos recursos naturales que constituyen la base fundamental del turismo, ¿sí? En cuanto al entorno sociocultural, comenta cómo el dominio, bueno, imperial español, habla de la época de la colonización, ha extinguido y diezmado culturas precolombinas que constituirían un gran aporte en cuanto al patrimonio histórico y cultural. Cómo procesos posteriores también han fomentado una educación eurocéntrica en los países latinoamericanos y cómo esto ha borrado la memoria de los pueblos indígenas. Cómo también se han realizado saqueos de esta riqueza histórica y cultural, por ejemplo, y trasladado elementos que constituyen este patrimonio a museos, incluso fuera del territorio de los países latinoamericanos.
Bueno, y de este modo enumera una gran cantidad de aspectos del entorno físico también, del entorno, perdón, sociocultural, que nos ponen en desventaja o nos limitan o restringen las posibilidades de capitalizar eso como recurso turístico. También enumera aspectos del entorno económico, voy pasando, avanzando de paso, entorno sociocultural. Bueno, en cuanto al entorno socioeconómico, comenta cómo nos hemos visto limitados para competir en mercados internacionales en relación a nuestra producción industrial, y también cómo los países se encuentran desfinanciados para invertir en infraestructura de comunicaciones y de conectividad interna, cómo también las políticas monetarias han desfavorecido también el desarrollo de la captación de turismo, como para enumerar algunos. Cuando finaliza toda esta descripción, vamos a encontrar a partir de la página 104, esperen que me avanzo. Bueno, empieza a hablar de cuáles han sido y cuáles son los efectos del turismo en estos destinos latinoamericanos, ¿sí? Primero enumera cuáles son las limitaciones que tienen las ciudades latinoamericanas para desarrollar el turismo, y después comenta cuáles son ejemplos de acá, de efectos ambientales del turismo en países latinoamericanos. Bueno, habla primero de efectos socioculturales, habla de cómo han ocurrido en distintos lugares cambios en las tradiciones y las culturas, instancias de intercambio cultural, cambios en cuanto al papel social de la mujer en la sociedad. Los voy comentando rápidamente porque me interesaría que ustedes los lean, pero menciona ejemplos, como yo les comentaba, de qué ha ocurrido en algunos lugares de diferentes países latinoamericanos a consecuencia del encuentro entre el turista y el residente, ¿sí? Como producto del desarrollo de la actividad turística en estos territorios en los cuales anteriormente comentamos que había limitaciones también para poder desarrollar la actividad. También enumera después efectos, efectos socioambientales, efectos socioculturales, sí, ya les comenté, y efectos económicos. Es un texto que es bastante ameno de leer, parece largo, pero no es complejo. Y como idea o reflexión en cuanto a esto, y en función de la experiencia con años anteriores esperen que vuelva a la cámara, en función de la experiencia con años anteriores de desarrollo de la materia, les voy a comentar que me parece que es importante que cuando hacemos la lectura de esto, justamente lo interpretemos como un ejemplo concreto, ¿sí? Como ejemplo que ocurre en un territorio determinado, ¿sí? Y en un tiempo determinado. Ustedes van a encontrar bien contextualizados todos estos ejemplos, ¿sí? Dice en qué país ocurrió, o en qué ciudad, y en qué momento. Y esto es importante porque también una de las cuestiones que vamos a ver, que también menciona Barreto, otra de las autoras que están en el módulo, es que para entender e interpretar los efectos ambientales del turismo, tenemos que entender que las comunidades receptoras son dinámicas, ¿sí? En cuanto a su desarrollo en el tiempo, son heterogéneas, son colectivos, ¿sí? Hacia el interior de cada comunidad receptora no son las mismas las características de todas las personas que forman parte de esa comunidad. Y también el modo de vinculación con el turismo de esos miembros o grupos que forman la comunidad receptora es heterogéneo, ¿sí? No todos los miembros de una comunidad receptora son prestadores turísticos, no todos los miembros de una comunidad receptora son informantes turísticos, ni agentes de gobierno relacionados al turismo, ni... Entonces, digo esto como para pensar en la heterogeneidad que constituye una comunidad receptora. Entonces,
¿A qué voy con esta explicación? A que cuando ustedes lean el texto de Getino y también lean después el texto de Barreto, en el cual van a encontrar una innumerable cantidad de ejemplos, ¿m? Cuando nosotros a ustedes les pidamos que expliquen el concepto de efectos ambientales del turismo, ¿sí? Cómo inciden en el aspecto social, en el aspecto económico, no estudien el ejemplo como la generalidad, ¿sí? Ustedes van a leer situaciones en las cuales este encuentro entre el turista y el residente ha producido cambios en la comunidad receptora que pueden ser positivos o negativos. Pero ese aspecto, esa cualidad de positivo o negativo y el cambio que ocurre depende de esas condiciones de la comunidad receptora y la relación que establece con el turismo, ¿sí? ¿Me expliqué bien? ¿Me pueden...? ¿Esto viene a qué? Porque cuando yo leía el texto, encontraba muchos fragmentos que después son a veces muletillas en los exámenes o cuestiones que ustedes repiten en los escritos, ¿no? En algunos casos se habla incluso de aculturación o de transculturación, ¿sí? Y son ejemplos que ocurrieron en determinados territorios. No significa que en todos los territorios turísticos ocurra eso y de ese modo, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Bien, bien, ahora el texto que sigue en orden es el de Barreto, que también me tocaba explicarles a mí. Voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí ven, Margarita Barreto, Turismo y Cultura. Se ve bien, Caro. Ay, gracias, Pau, me encanta escucharte. Bueno, este texto parece muy largo, pero les voy a decir que se lee muy rápidamente porque tiene bastante aireado, digamos, el texto en cuanto a... Yo te les digo estas cosas positivas para que no se asusten cuando lo vean. Bastante aireada la escritura, digamos, tiene muchos espacios y además es muy ameno de leer y muy fácil de interpretar, no les va a generar mayores problemas. Les voy a comentar, Margarita Barreto es uruguaya, actualmente vive entre Brasil y Argentina, ¿sí? Es licenciada en turismo, y se especializó en educación en ciencias sociales y después hizo un postdoctorado en antropología social. Esto es importante para que nosotros podamos entender por qué se interesa en el turismo y desde qué lugar interpreta el turismo, ¿no? En este caso, ella lo interpreta desde el lugar de la antropología social. Margarita Barreto nos dice que es posible entender las relaciones que se producen en función del turismo interpretándolas como un rizoma, ¿sí? No sé si alguien tiene algún conocimiento de botánica y sabe lo que es un rizoma. El rizoma es esa raíz subterránea, ¿sí? Que tienen algunos vegetales, que se extiende a lo largo de la tierra, ¿sí? Por debajo, no la vemos, y cada tanto larga algún brote, ¿sí? Lo que vemos es ese brote por sobre la tierra, pero por debajo se extiende. Entonces, esta metáfora o comparación que hace de las relaciones del turismo como un rizoma, tiene que ver con que no siempre son evidentes, ¿sí? Y que se extiende mucho más allá de lo que nosotros pensamos. No sé si alguna vez les pasó de querer arrancar un pedazo de gramilla y darse cuenta que estaba la raíz como 1 metro más alejado del brote que ustedes agarraron. Bien. Entonces, lo que propone Margarita Barreto es que justamente pensar las relaciones del turismo, ¿sí? Cómo trascienden lo visible, ¿sí? O lo tangible. Bueno, plantea un capítulo en relación a cuáles son las relaciones que se dan o se producen entre cultura y turismo, ¿sí? Comenta que la literatura científica que se desarrolló durante la década del 70 hizo como mucho énfasis en cuáles han sido los efectos negativos del turismo, ¿no? También podemos pensar en el contexto de procesos de masificación del turismo, en el que probablemente también estaban surgiendo los organismos oficiales de turismo en los países, entonces las políticas turísticas no tenían o no estaban comenzando a diseñarse, ¿no es cierto?
Entonces dice, bueno, que la literatura científica de las décadas del 60 evidencia muchos efectos negativos o impactos negativos del turismo, pero que es posible encontrar también efectos positivos, ¿sí?, en cuestiones sociales y económicas. A partir de la página 37, me voy a avanzar un cachito. ¿A dónde voy? Bueno, de la página 37 en adelante, habla de cuáles son esos efectos del turismo en la actualidad. ¿Sí? Acá lo tienen. Influencias o efectos del turismo en las culturas receptoras, discusiones contemporáneas. Dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, justamente acá, dice, habla de el concepto de impacto o choque cultural, ¿sí? ¿Qué dice al respecto? Que si nosotros pensamos que el turismo produce un choque cultural con la comunidad receptora, supone que este medio que recibe el turismo, ¿sí?, la comunidad receptora, es un medio inerte, ¿sí?, como si no le quedara otra que enfrentarse a eso que viene a chocar. Entonces, lo que plantea Margarita, y que también retomo, que es un punto de encuentro con lo que comentaba Getino, es que las sociedades son dinámicas y responsivas, dice, ¿sí? Entonces, ella prefiere hablar de efectos o influencias del turismo en las comunidades receptoras. No se produce un choque en términos de que uno es pasivo y otro es activo o viene a intervenir en esa relación, ¿sí? Hay influencias, y las influencias son mutuas, no solo del turista o del turismo hacia la comunidad receptora, sino también influencias que reciben los turistas o que reciben el turismo de la comunidad receptora. Una cuestión de intercambio. Margarita da una innumerable cantidad de ejemplos en todo el mundo, ¿sí?, en destinos turísticos y lugares turísticos de todo el mundo, de diferentes tiempos, ¿sí?, habla de ejemplos más contemporáneos, ejemplos más del pasado, y vuelvo a repetir mi sugerencia, que no los estudien como verdades únicas y absolutas, ¿sí? Son ejemplos que nos permiten ver qué es lo que puede ocurrir o qué ocurrió en un determinado contexto. Pero siempre que vamos a analizar o estudiar los efectos del turismo, lo vamos a analizar en un contexto específico. A lo mejor, en ese sentido, el texto que escribimos con José Luis Bosch le resulta un poco más cercano, porque a lo mejor han tenido posibilidad de conocer o viajar a alguna de estas ciudades que mencionábamos, ¿sí?, San Martín, Villa Langostura, Pehuen o Aluminé, o alguno de ustedes tiene familiares en esas ciudades, o bueno, es como una posibilidad que nos permite acercarnos a ejemplos más cercanos a nuestra realidad, porque van a haber una innumerable cantidad de ejemplos diferentes. Me gustó también un concepto que ella comenta que nos sirve para interpretar este tema de los efectos ambientales, que es el de reflexividad, ¿sí? Un concepto de Giddens. Dice, la reflexividad en la modernidad se refiere a que la mayor parte de los aspectos de la actividad social y las relaciones materiales con la naturaleza pueden ser objeto de revisión crónica a la luz de nuevos conocimientos. Es decir, esto que yo estudio, que leo, que pasó en un lugar determinado, en un momento determinado, ¿sí?, no es una verdad absoluta y final, ¿sí? Son cuestiones que están sujetas a la revisión crónica. Esto quiere decir, en la medida en que avanza nuevamente el conocimiento, se puede volver a observar y reinterpretar esos fenómenos. Bueno, también plantea cómo es o cómo ocurre esta relación entre visitantes y visitados, ¿sí? O habla, dice, entre el local y el forastero también, y da algunos ejes que nos pueden servir como aspectos para analizar esta relación entre visitantes y visitados, ¿sí? En principio dice que es necesario tener en cuenta cuáles han sido los vínculos o procesos históricos entre estas dos diferentes sociedades o culturas que se encuentran a partir del turismo, ¿sí? También aspectos que tienen que ver con el comportamiento o la forma de acercamiento entre el uno y el otro, ¿sí? En qué espacios o qué espacios comparte el visitante y el visitado, qué tiempos sociales comparte el visitante y el visitado, cómo eso configura el tipo de relación. Y también en cuanto a la relación numérica entre unos y otros, ¿sí? O sea, cuántos visitantes y visitados comparten un mismo espacio y un mismo tiempo, ¿sí? Bueno, estos son todos aspectos que nos permiten analizar cómo es
esta relación, ¿sí? Y en consecuencia los efectos socioculturales del turismo. Y después hay un último capítulo que habla de los museos y el turismo, ¿sí? De cuáles son las diferentes, o cómo han sido las diferentes estrategias, digamos, de desarrollo de museos en cuanto al turismo. Bueno, eso, a ver, ¿qué más? Déjenme que veo mi apunte. Bien, ahora Paola les va a comentar los otros textos. Solamente voy a activar el micrófono, Dani, Caro. Bueno. Hola, buenas tardes, chicos. Yo les voy a comentar 2 artículos que se van a encontrar en la bibliografía. Uno es de la profesora Daniela Rodríguez, que es profesora y forma parte de la cátedra, que es investigadora de CONICET, y bueno, el artículo que ella nos presenta es un estudio de caso que ella titula Los efectos socioculturales del turismo en una comunidad mapuche. Este artículo fue publicado en el 2010. El territorio analizado es Villa Pehuen, la comunidad mapuche Puel. No sé si algunos conocerán el lugar o han estado de vacaciones allí. Lo que plantea este artículo es el análisis, puntualmente, cuáles son esas transformaciones socioculturales que sufren o que viven los jóvenes de la comunidad Puel que están trabajando con turismo. La comunidad Puel trabaja a lo largo del año en la actividad turística, durante el verano y durante el invierno. Durante el verano en lo que es con la administración de campings, y durante el invierno en el Cerro Batea Mahuida. Tiene la concesión de ese centro de esquí, que es el único centro de esquí que es administrado por una comunidad mapuche. Ustedes allí van a poder encontrar cuáles son esos cambios que van sufriendo los jóvenes, la interacción que se da con el turista y con la actividad en sí. Es de fácil lectura, van a encontrar conceptos que ustedes ya vieron, tanto en el módulo 1 como en el módulo 2, como lo que es territorio, desarrollo turístico, turismo. Es bajar los conceptos que ustedes vieron durante los primeros 2 módulos a un estudio concreto, a un caso bien concreto, como es jóvenes que están trabajando con turismo en un espacio, en un territorio que es Villa Pehuen. Ese es uno de los artículos, y el otro artículo que van a leer también es nuevo, para mí es nuevo, que es de la autora Díaz Carrión, que ella hace un análisis del rol de las mujeres con su vínculo con la actividad turística. Ahí les voy a leer, porque también tengo un machete, cómo es el título del artículo. Mujeres y mercado de trabajo del turismo alternativo en Veracruz. Es un estudio de caso en el país de México. El estado de Veracruz es el espacio territorial que esta autora toma para estudio, donde analiza cuál es el rol que cumple la mujer dentro de los diferentes puestos laborales vinculados a la actividad turística. Y pone este concepto de género como en discusión, y ver por qué la mujer, puntualmente en Veracruz, ocupa determinados puestos laborales y otros no. Analiza esas asimetrías, diríamos, que se dan dentro del territorio. Los 2 artículos son fácil de lectura, son bien casos de estudio, y que los va a llevar a poder materializar de alguna manera o poder identificar
de una manera mucho más clara lo que son las transformaciones ambientales que produce la actividad turística dentro de un territorio. Para no ser repetitiva, pero bueno, por un lado van a tener un caso bien cerquita, que es la comunidad Puel de Villa Pehuen, y después a nivel Latinoamérica, el caso de México, el estado de Veracruz. Así que espero que disfruten de la lectura. Bueno, Pau, gracias. Ahora les voy a explicar la consigna del TP3, ¿sí? En este módulo no vamos a hacer guías de lectura y trabajo práctico como hicimos en el módulo 1. Vamos a hacer directamente con ustedes el trabajo práctico. Entonces ahora los invitamos a que hagan la lectura de la bibliografía que nosotros les presentamos, en el orden sugerido, más o menos, ¿sí? Y les voy a comentar la consigna, para lo cual también tengo que compartir nuevamente mi pantalla. Chicos, ¿se callan? Perdón, que estoy con mis hijos acá en el... Bueno, esta es la consigna del TP3. Tienen ya la fecha de entrega, ¿sí? Para el caso de ustedes, Turismo como Práctica Social, tienen que entregar el 12 de mayo, ¿sí? La bibliografía a utilizar es la que está felicitada en el programa, que es la que acabamos de presentar recién. Bueno, tienen que desarrollarlo también en un archivo en formato Word, lo mismo, el nombre del archivo, TP3- y el apellido de cada uno de los miembros del grupo. El trabajo lo pueden hacer en grupo o en forma individual, como a ustedes les resulte más cómodo. Y el contenido del documento tiene que incluir un encabezado, ¿sí? Puede ser un encabezado de este mismo tipo como está acá por ejemplo, en la consigna, ¿sí? Esto ustedes lo hacen, si lo hacen en Drive, ponen insertar encabezados y pie de página, encabezado, y directamente escriben ahí, ya eso aparece en todas las páginas. También el Word tiene la misma herramienta. Esperen un cachito. Bueno, después, bueno, encabezado con el nombre y apellido, legajo de los estudiantes y materia, resolución de consignas, bibliografía y fuentes consultadas. Acá le agregamos también fuentes consultadas porque este trabajo requiere por parte de ustedes la consulta en fuentes externas, ¿sí? Y el trabajo no requiere introducción ni conclusión. Un segundito. Bueno, en la consigna 1 tienen que completar el siguiente cuadro, ¿sí? Acá están mencionados 4 conceptos fundamentales: centro turístico, destino turístico, ciudad turística y territorio turístico. Son 4 conceptos fundamentales que tienen un significado, un sentido diferente en la bibliografía. Ustedes lo que tienen que hacer con este punto es mencionar, primero, qué autores refieren a ese concepto. Por ejemplo, les voy a escribir para que se imaginen cómo pueden completarlo. ¿Sí? Pueden mencionar así, y entre paréntesis, el año. ¿Sí? Definición, o sea, el desarrollo del concepto que plantea ese autor. ¿Sí? Centro turístico. Y explican, ¿sí? En este caso que ustedes tomaron 2 autores, pueden hacer en 2 filas diferentes, y si no, le pueden poner un número para saber que este corresponde a este, y este corresponde a este, por ejemplo, y acá desarrollan el concepto de este autor. Posicionamiento o desde dónde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el posicionamiento del autor? ¿Sí? Vieron que cuando Emilce les comentaba que estos conceptos de centro, destino, ciudad, territorio, corresponden a diferentes posicionamientos ideológicos y a diferentes formaciones o trayectorias académicas, ¿sí? Como también vimos en el texto de Vignier, que yo les comentaba que es un profesional del marketing.
Entonces, ahí en el desde dónde, ¿sí? Ustedes les explican cuál es el posicionamiento del autor. ¿Mm? En este caso son dos autores, del autor 1 y del autor 2. La explicación es el para qué se utiliza ese enfoque, ¿sí? Por ejemplo, ¿mm? Esto podría ser un ejemplo. Yo lo estoy haciendo para mostrarles a ustedes cómo desarrollar. Entonces, ustedes tienen que hacer esto para centro turístico, destino turístico, ciudad turística y territorio turístico. ¿Mm? El punto 2 es desarrollar un concepto de efectos ambientales del turismo. ¿Mm? Hasta 700 caracteres. Olvidé decirles que para desarrollar la consigna 1, para esta, lo pueden hacer con el texto de Suárez y de Viñé, los primeros dos que explicitamos. Y con el resto de los textos tienen que desarrollar un concepto de efectos ambientales del turismo, respetando la cantidad de caracteres. ¿Mm? Después, buscar artículos periodísticos de medios digitales que ejemplifiquen, está mal escrito, transformaciones ambientales del turismo. ¿Sí? Ustedes, como nosotros les comentábamos, en la bibliografía van a encontrar ejemplos foráneos, ¿sí? Principalmente ejemplos de otros países, ¿sí? Algunos ejemplos pueden encontrar de nuestra provincia. Pero la idea es que ustedes puedan, en diferentes fuentes periodísticas, ¿sí? Diarios digitales, por ejemplo, a través de noticias, también pueden encontrar artículos científicos, ¿sí? Que hablen sobre efectos ambientales del turismo o transformaciones ambientales del turismo en diferentes territorios, ¿sí? Transformaciones ambientales o efectos ambientales es lo mismo, hablamos como sinónimos. Entonces ya tienen que buscar y completar la siguiente tabla, ¿sí? De análisis de esos efectos. Ustedes tienen que identificar para cada uno de esos efectos ambientales cómo incide o se incide en el entorno físico, y ustedes acá tienen que citar textualmente esa parte de la fuente en la cual ustedes consideran que habla de un efecto físico. Claro, físicos positivos. Si habla de un efecto físico pero en sentido negativo, lo ponen acá, ¿sí? Y acá ponen el enlace de el texto de la noticia que ustedes están tomando, ¿sí? Son efectos socioeconómicos, los ponen acá, ¿sí? Positivos o negativos, y si son efectos socioculturales van en esta fila, del mismo modo. Entonces, la cita textual de la noticia o del artículo que refiere a ese efecto físico, si es positivo, o a ese efecto físico, si es negativo, y aquí el enlace del artículo. Y el último punto es, en base a la bibliografía del módulo, ¿sí? A todos estos textos que integran el módulo 3, enumerar y explicar al menos 3 relaciones posibles entre 2 o más de los siguientes temas, ¿sí? Vieron que a medida que nosotras íbamos hablando, íbamos haciendo una relación, ¿no? Entre cómo dialogan este tema de territorio, centro, destino y ciudad con efectos ambientales, o cómo dialoga el tema de efectos ambientales con el enfoque sistémico, o cómo dialoga el tema del territorio con el enfoque sistémico, ¿sí? Nosotros pretendemos que ustedes aquí establezcan al menos 3 relaciones entre cada uno de estos temas, ¿sí? Y las expliquen, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, pueden poner 1. Relación entre el concepto de territorio turístico y sistema turístico, por ejemplo, ¿sí? Entonces ponen, la autora Suárez considera que el territorio turístico es tal. Esto se relaciona con, ¿sí? tal tema. Explican cuál es la relación, ¿sí? ¿Se entiende?
Bueno, ahora voy a dejar de compartir la pantalla, pongo cámara y me pongo a disposición de consultas de ustedes. Si quieren pueden prender la cámara y prende el micrófono el que me quiera preguntar. Bueno, les comento cómo sigue esto. Yo les decía que ustedes, hoy tenemos práctica, el jueves van a tener clase teórico, ¿sí? Clase teórica de este tema, y el viernes que viene vamos a tener nuevamente clase práctica, ¿sí? El viernes que viene es viernes, 1 de mayo, no tenemos clase. Ustedes tienen el 30 teórico, el 7 teórico y el 8 práctico, ¿sí? Lo voy a escribir acá en el chat. O por ahí si lo puede escribir Emi o Pau, cómo sigue el recorrido de este módulo. Voy a publicar la agenda en la PETCO, así que no te preocupes. Y por ahí quería, si me permitís, quería ver si se puede oír lo que quería explicar hoy, porque me puse al lado del módem. A ver si puedo explicarlo y ya les queda. ¿Puede ser? Sí, Emi. Bien. Voy a mostrar mi pantalla y voy a mostrarles un punteo sobre el texto. Me interesa especialmente que podamos hablar de este texto porque no es un texto sencillo, ¿sí? ¿Van escuchando bien? Respóndeme con audio porque no estoy mirando el chat. ¿Escuchan bien? Se escucha clarísimo, Emi. Buenísimo. Entonces les decía que este era el texto de Silvana Suárez y de Rolando Schneider, que son docentes de la facultad, y bueno, y entonces ellos buscan complejizar la mirada sobre el turismo. Hay que decir que hay una mirada tradicional o más dominante del turismo, que es entenderlo como una actividad turística. Es decir, si el negocio cierra, el turismo se inserta en los territorios, ¿sí? Sintéticamente, esa es la forma dominante de entender al turismo, ¿bien? Entonces, lo que va a decir este texto es que no solamente necesitamos entenderlos desde ese aspecto, ¿sí? Sino que entender que el turismo es un fenómeno complejo, ¿sí? Busca debatir y aportar conceptualizaciones que permitan abordar un fenómeno turístico de una manera más compleja que solo lo económico. Voy a abusar un poco de la palabra compleja, tal vez. Entonces, no pondera el turismo como actividad turística, no es la única forma de entenderla, sino que como es un fenómeno complejo, necesita de otros conceptos para tratar de abordarlo. Entonces, en ese sentido, este texto aporta a entender al turismo como una práctica social, que es también el nombre de nuestra materia, que implica las relaciones, las zonas en común de significaciones, etcétera, y todo esto que ya venimos hablando, ¿no? Y no es cualquier práctica social, sino que es una que se inicia cuando salimos del lugar de residencia y establecemos relaciones en el lugar que vamos a visitar. En este sentido, representan esta práctica social una ruptura con la cotidianeidad, ¿no? Y las vacaciones también como esa ruptura, especialmente de nuestras obligaciones. También otro aporte de este texto es darle entidad al residente, ¿sí? Y más tarde me voy a permitir explicar otro texto rapidísimo para que entiendan cuán importante es el rol del residente en los destinos. Otro aporte es entender el territorio más allá de entenderlo como un espacio quieto. El territorio vendría a ser como los escenarios de la práctica, ¿sí? De todas las prácticas, inclusive las prácticas turísticas. Y es una construcción social en tanto se construye con relaciones sociales, formas determinadas o se configuran de acuerdo a cómo se van dando estas relaciones entre los agentes y sujetos sociales. Las relaciones que se establecen pueden ser cooperativas, conflictivas o complementarias. Generalmente son conflictivas porque tienen en el fondo relaciones de poder e intereses contrapuestos. Son dinámicos porque las relaciones entre estos sujetos y agentes cambian. Y para especificar qué es un territorio turístico, Suárez y Schneider dice que
es todo lo anterior más tener la particularidad de poseer atributos atractivos, culturales y naturales, y bienes y servicios turísticos donde los turistas van a ir a satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, entendiendo que es un territorio turístico, podemos encontrar formas de denominarlo o conceptualizarlo de acuerdo a objetivos o posicionamientos, como dice el trabajo práctico, ¿no? Entonces, entenderlo como área implica entenderlo en su dimensión de tamaño, desde la política y la gestión. Entenderlo como corredor puede ser una perspectiva desde el marketing, desde la planificación turística. Destino, una cuestión desde el mercado. Por ejemplo, Viñé decía que era una cuestión de perspectiva del consumidor, que eso lo ve diferente que Suárez. Y centro turísticos tiene que ver con atributos, dotación de bienes y servicios y su función, la función de ese centro en la distribución del flujo turístico. Más adelante van a entender eso. En síntesis quiero decir que el territorio, de acuerdo a los objetivos y los posicionamientos, puede tomar distintas conceptualizaciones. Y otra cosa que dice el texto es que los territorios turísticos pueden darse en ámbitos rurales y urbanos y por lo tanto en ciudades. Es decir que en el texto va a desarrollar qué características tiene lo rural, lo urbano y esbozar un perfil de ciudad. ¿Me expliqué? ¿Se entendió esta vez? Perfecto, Emi. Y quiero volver rapidísimamente, si existe esa palabra, a leerles qué es este módulo. Este módulo va a hablar de los territorios de las prácticas turísticas. Entonces era necesario abordar qué era un territorio, qué es una práctica turística y qué es un territorio turístico. Y si nosotros ampliamos nuestro conocimiento más allá de lo económico, vamos a entender que las transformaciones socioterritoriales son más que contar los pesos que deja la actividad turística en un territorio, ¿sí? Y por último, para cerrar, entre los efectos de transformaciones, me gustaría brevísimamente explicarles este texto de Javier Hernández Ramírez de la Universidad de Sevilla, que es antropólogo, que deja unas palabras claves que son gentrificación turística, turistificación, y conceptos que va a explicar muy amenamente a lo largo del artículo, que básicamente aborda las transformaciones de la ciudad al servicio de la actividad turística en detrimento del derecho a la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que las ciudades, grandes ciudades cosmopolitas, van a hacer cosas para satisfacer las necesidades del turista por encima de las de los residentes. Así que eso es sintéticamente lo que aborda muy agradablemente, vamos a decir, dentro de lo que es la lectura, no es difícil, quiero decir, de este texto de la voracidad del turismo y el derecho a la ciudad. Entonces, ahí tenemos un texto de Suárez que nos da herramientas conceptuales para ampliar nuestra visión sobre el turismo, y entre estas herramientas está el rol del residente, que en el texto de Hernández Ramírez vemos cómo se ven afectados los residentes, es decir, cómo se ven afectados por la incorporación de esta actividad en una ciudad que le es propia. Entonces, quería decir esto para, bueno, porque no se me escuchó la primera vez y para tratar de resumirles de qué se trata este módulo. Bueno, Emi, se te escuchó re bien ahora. Y sabés que esto que comentabas de Hernández Ramírez, de la gentrificación, de este concepto, parece como clave para interpretar un poco esta relación entre turismo y las ciudades, ¿no? Los territorios. También lo toma Barreto. Yo me lo había notado acá como palabras clave que a lo mejor no estamos habituados a escuchar y me parece que estaría bueno si ustedes, los estudiantes, después pueden profundizar para poder interpretar el sentido del término, cómo está aplicado en el texto. El concepto de gentrificación, que lo toma Barreto y Hernández, el concepto de hibridación, ¿sí? En relación a la cultura, este concepto lo toma Barreto, el concepto de reflexividad, que yo les comenté, y también de Getino me pareció también clave, que lo menciona reiteradamente, el concepto de neocolonialismo, también, para interpretar esta relación
o del turismo con el territorio, ¿no? Como una nueva forma de neocolonialismo. Por ahí para que pensemos esas cuestiones, las comento, y que me parece que son temas que de algún modo tratan todos los autores que estamos trabajando en este módulo, ¿no? Bueno, quedamos 20 en el aula, en algún momento llegamos a ser 40, y me interesaría ahora escucharlos. Alicia Azcurrain, ¿tenés alguna pregunta para hacernos? Antonella. Cami Vázquez. Hola, profe. Hola, Cintia, ¿cómo andás? Bien, gracias. Sabes que yo en realidad tengo algunos temitas particulares puntuales, pero después de que termine la clase, si te parece, un ratitito. ¿No son en relación al módulo 3? No, no, no. Bueno, entonces después. Vale. Facundo. Buenas tardes, profesora. Hola, Alicia, ¿cómo andás? Bien. No retuve o no alcancé a escuchar el 6.º libro que detallaron. Anoté los 5 primeros y me perdí el 6.º, que creo que lo dio Paola. ¿De Rodríguez? Sí, puede ser, porque ni siquiera el apellido retuve. ¿Cuál sería? Hola, Alicia. Hola. ¿Estás? Sí, sí. Bueno, la Biblia de Rodríguez analiza los efectos socioculturales. El título es Los efectos socioculturales del turismo en una comunidad mapuche. Ajá, efectos Es un estudio de caso en la localidad de Villa Pehuen. Puntualmente analiza cuál es la relación de los jóvenes de esta comunidad con la actividad turística, cuáles son esas transformaciones socioculturales que estos jóvenes atraviesan. ¿Es todo sobre en Villa Pehuen, digamos, esto o es Exacto. No, es puntualmente. puntualmente? Villa Pehuen, comunidad Puel. Sí, conozco mucho el lugar y conozco bastante. Bien, ¿este texto va a ser utilizado dentro del trabajo práctico? Este texto lo que trata de acercarlos a ustedes es justamente identificar a través de todo esa formación de conceptual que ustedes tuvieron a lo largo del módulo 1 y 2 y ahora el 3 con transformaciones ambientales, aplicado a un estudio de caso puntual. Bien. Bueno, Esa sí, es ahora la ya, idea. ahí estaría, ya entendí. Bueno, muchas gracias. De nada. Por ahí es importante agregar que el valor del ejemplo local, no por darle menos valor a los ejemplos foráneos, pero sí porque son realidades más próximas a nosotros. Entonces, como yo les comentaba, ustedes van a encontrar en los textos de Getino, de Barreto, ejemplos, sí, de centros turísticos latinoamericanos, pero de realidades muy distintas a la nuestra. Entonces, a lo mejor también poder llegar a establecer comparaciones, ¿no? De qué ocurrió con el turismo comunitario o el turismo en comunidades indígenas, por ejemplo, en México, y qué ocurre con el turismo en comunidades indígenas en Argentina y específicamente en la Patagonia, es distinto. Y aún así, hacia cada una de estas comunidades, ¿no? En particular. Entonces, me parece que está bueno esta lectura amplia de todos o de los ejemplos posibles que nos da la bibliografía para poder entender realmente esto que yo les comentaba, que el impacto positivo o negativo de esta relación depende de las condiciones específicas del territorio y la sociedad de la cual estemos hablando, ¿no? Bueno, Fernán, ¿querés hacernos alguna pregunta? Caro, no se te escucha. Ah, perdón, ahí me di cuenta que tenía apagado el micrófono. Pero, ¿se escuchó lo que dije antes o no? No, se movían tus labios, nada más. Bueno, no, lo que decía en relación al valor del ejemplo local, ¿eso no se escuchaba?
Comentaba... Perdón, hasta ahí sí, hasta el ejemplo local y después le pediste la palabra a Fernán y después ahí perdimos su voz. Bien, bueno, Gisela te decía que si querés escribirnos alguna pregunta, también la leemos en relación al módulo 3. Ligüen Escudero, ¿querés preguntar algo? Lucrecia. Ludmila, yo los voy nombrando porque acá veo los nombres y me encantaría que pregunten ustedes, ¿no? Que hablen ustedes también un poco. Aprovechemos ahora que es clase práctica, que podemos interrumpirnos. Luz, Matías, Nati, Ornella, Rocío, Yay y Víctor. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos interrumpiendo la grabación y salimos del aula. Me quedo con una compañera que me quería hacer una pregunta de otro tema. Voy a hacer un aporte final, que es algo que aparece en el texto de Silvana, que es nuestro rol en el ejercicio profesional. Y básicamente lo que dice nos interpela como profesionales, como turismólogos, vamos a decirnos, como expertos en el campo. Y el hecho de que nosotros estemos complejizando la mirada acá va a implicar en nuestra práctica tratar de descubrir qué intencionalidades hay detrás de las decisiones que se toman, por ejemplo, en una ciudad. ¿Por qué se cambia un parque? ¿Por qué se pone una lumínica determinada? ¿Por qué de repente nuestro paseo de la costa se parece a Puerto Madero? Digamos, implica que nosotros vamos a tener una mirada más aguda. Y como el saber implica un posicionamiento, no existe la neutralidad en el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros desarrollemos estos temas y entendamos al turismo más que una actividad recreativa tal vez o una actividad económica, nos pone en otro lugar como profesionales, como expertos y como intelectuales de este campo. Entonces, a partir de ahora no puedes decir que no sabías que había una intención detrás de un parque recreativo, de un mega monumento, etcétera. Cada una de esas expresiones hacen que el territorio tome una forma determinada en un momento determinado y que eso vaya cambiando. Y nosotros como estos textos, los que nos dan, son difíciles, pero nos dan un poco herramientas para que lo que parece obvio, de repente podamos hacer una lectura más profunda de lo que sucede en la realidad con respecto a nuestro campo profesional y de conocimiento, ¿sí? Esto es muy importante, por esto lo digo. Pau, ¿querés agregar algo más? ¿Ahí me escuchás? Porque a esta altura ya... Espera, ¿quién apareció? Pau, se escucha. No, creo que es importante lo que resaltaba Semi y bueno, siempre tener en cuenta qué hay detrás, ¿no?, de cada decisión política en relación a la actividad turística y cómo se van transformando esos territorios. Y tampoco es necesario, los ejemplos de transformaciones las podemos ver inclusive en Neuquén Capital, en el caso del Paseo de la Costa que mencionaba Emi. Cada uno en sus localidades puede ir visualizando y empezar a mirarlo con otro foco, con otro lente, cuáles son esas modificaciones que se van realizando en cada uno de sus territorios, en los cuales viven y comparten. Creo que ya tienen bastante herramienta, bastantes conceptos, como para comenzar a tener una lectura diferente de cómo se van construyendo cada uno de sus territorios. Realmente es muy interesante el módulo 3, a mí me gusta bastante, puntualmente. Nada más. Bueno, gracias Pau y Emi, un gusto esta clase con ustedes. Profe, saludos a todos los estudiantes. Sí. Una pregunta, entendiendo que van a subir las consignas después que se termine esto, ¿cuándo es la fecha de entrega?
Ya mismo estamos subiendo la consigna y la fecha de entrega está ahí, es el 12 de mayo. Ah, bueno, muchas gracias. Tienen tiempo para leer y resolver, pero no se cuelguen porque si lo dejan, después se les junta con otras fechas y están atorados. Así que vayan leyendo para poder ir resolviendo el trabajo, ¿sí? Bueno, chao chicos. Chao, Caro. Chao Pau, chao Emi. Chao, Caro. Chao, Emi. Chao.